de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, celebramos hoy la tercera semana de Pascua. No perdamos la alegría por la resurrección de Jesús. Hoy precisamente, después de haberle sacado un buen susto Jesús a los discípulos de Maús, les concedió también una gran dicha. Que Él nos envuelva en su alegría. Damos comienzo a la Santa Misa clamando el perdón del Señor sobre nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Alegrémonos con la Iglesia por la resurrección de Cristo Jesús, y en la resurrección de Jesús por la nuestra, que también se va a dar. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos, y en la tierra pasa los el amado. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos, y en la tierra pasa los el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa los por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa los por el amado. En la oración colecta pidámosle al Señor que nos rejuvenezca en la fe, en la esperanza y en el amor. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 al 33, en fracciones. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice
refiriéndose a él. Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruyes internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pedro, primer capítulo primero, versículos 17 al 21. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga especialmente la conducta de cada uno según sus obras. Vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes hemíferos como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y por amor a ustedes, le ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien los resucitó de entre los muertos y los llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Esta es la tercera edición que hago de la homilía de hoy. La primera fue la de inglés. Bueno, ¿salió? Bueno, ok, salió. Pero luego me quedé con mucha tinta en el tintero e hice una segunda edición ayer anoche. No me gustó. La tiré, la rompí y fuera. Esta es la tercera edición. Y muy retocada. La hoja número 1 que tengo ahora aquí, de 1, iba a ser la número 5, mira. Sí. Para que vean. Sé que todavía hice más cambios. Está tan densa la información bíblica de las 3 lecturas de hoy que francamente no sabe uno cómo, bueno, al menos yo, no sé cómo acomodarlas para que haya un tantito de cada una de las 3 lecturas. Pero vamos a ver, con ayuda de Dios. Creer en Jesús resucitado no es nada fácil. No. Francamente, no es nada fácil. Nosotros por tradición celebramos la Pascua porque en el calendario toca la fecha para tal día. Y ya, y la celebramos porque todo nos lleva a celebrarla. Pero yo quiero que pensemos ahora en nuestro convencimiento de la resurrección. No nada más en el recuerdo que ya nos lo trae el calendario y la luna llena. Creer en Jesús resucitado no es nada fácil. Simplemente, ¿cómo cierra cada uno de los evangelistas su recuento de la resurrección? Allí se demuestra todo. Que no es nada fácil. Ni siquiera las personas que convivieron con Jesús. Voy a empezar por Marcos. ¿Cómo cierra Marcos su recuento de la resurrección? Ya que celebramos ayer a San Marcos. Y además es el más folclórico de los 4 evangelistas. Las mujeres huyeron por miedo como gallinas espantadas. Bueno, lo de gallinas espantadas yo lo pongo. Las mujeres huyeron por miedo, pues un gran temblor y un gran espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Marcos 16:8. Fíjense ustedes en lo que vino a parar la resurrección. Aquellas mujeres echaron a correr. Ahora ya vámonos por un poquito de orden. Mateo, el primero de los evangelistas. Dice Mateo: los apóstoles adoraron al Señor. Sí, pero antes algunos de ellos, de los apóstoles, dudaron de él. Mateo 28:17. Francamente, no es fácil creer en la resurrección. Siguiendo el orden, Lucas, evangelio de hoy. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que esas cosas sucedieron. ¿Y qué hay? Nada. Nada. Están decepcionados, desilusionados los discípulos de Maús, y hablan de tal manera que en esa desilusión también meten al mismo Jesús muerto. Algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pero todo ha sido un fracaso. Nosotros hemos caído en la decepción porque él no resucitó, como había dicho, y no llegó a ser el Mesías. Eso lo pongo yo, pero para que quede reforzada la idea. Lucas 24, 21 al 24, pero el contenido ese es. Finalmente, Juan, el más espiritual de los evangelistas. Tomás no está dispuesto a creer
si no ve al Maestro y si no lo toca. Juan 20, del 24 al 25. No es nada fácil creer en la resurrección. Y a los ejemplos bíblicos me remito. A lo mismo que le pasó a los apóstoles, a las mujeres y a los discípulos que convivieron de cerquita con el Señor. No les fue nada fácil. ¿Vamos bien? Sí. Hay que afrontar el problema de esa dificultad. ¿Cómo hacer para facilitar el aceptar el hecho de la resurrección? ¿Cómo hacer? Este va a ser el punto gordo que le voy a dar ahora. No se puede aplicar, primera cosa, no se puede aplicar una metodología científica para explicar un misterio. El misterio está por encima de toda demostración científica, como lo es la resurrección de Cristo Jesús. Aquí está nuestro primer error, en tratar de darle una explicación metodológica científica. Ahí ya con eso nosotros mismos nos echamos la tierra encima. Segundo punto, hay que allegarse al misterio de la resurrección como a cualquier otro misterio, como Jesús mismo lo hizo con los discípulos de Maús. Ahí está la metodología. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Cómo explicó Jesús su resurrección? ¿Cómo la dio a conocer? No solo apareciéndose, sino también haciendo algo más, que es el tercer punto. A partir de las profecías de las Escrituras, para luego llegar a la conclusión de que las profecías, todas y cada una de ellas, se han cumplido todas y cada una en Cristo Jesús y solo en Él. Amén. Es la metodología. Sí. Haciéndole ver a la persona que esto ya estaba profetizado por el Señor, pero ahora ya se ha cumplido. Cuando queremos meter la metodología científica, arruinamos todo. ¿Por qué? Porque la metodología científica no puede contener el misterio. El misterio es más grande que la metodología científica. Entonces no puede caber en la metodología científica. Así hace Jesús. Fíjense cómo acude a las Escrituras para explicarles a los discípulos de Maús. ¿Sí me explico? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, quizás ustedes ya no. Pero cuando éramos niños, uno de los villancicos de la Navidad decía: toquen las panderetas, ruido y más ruido, porque las profecías ya se han cumplido. Wow. Y todo el mundo, aunque chiquitines que estábamos, decía: caray, las profecías se han cumplido. Entonces es un hecho, es una realidad. Bueno, hasta ahí llegábamos, pero llegábamos. Sí. Toquen las panderetas, ruido y más ruido, porque las profecías ya se han cumplido. Sí, ya se han cumplido. Sí, ya se han cumplido. Y luego ahí sigue. Es lo mismo que hace Pedro en su discurso de Pentecostés, primera lectura de hoy. Es exactamente lo mismo. Veamos a ver esta lectura. Es el mismo día de Pentecostés, el día de la llegada del Espíritu Santo. Ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Ahora pasa a la profecía. En efecto, David dice, refiriéndose a él, a Jesús: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado.
para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. No me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. E inmediatamente Pedro hace una aclaración. ¿A quién se refería esta frase? Dicha por el mismo David, a otro. David no hablaba para sí mismo o acerca de sí mismo. Y Pedro inmediatamente argumenta, la tumba de David, ahí está la tumba de David, y está cerrada, y adentro están sus huesos. Entonces, esta profecía no se refería a David. David la pronunció, pero no la refería a él, la refería a un descendiente de él, el Mesías, y el Mesías es Jesús. Amén. Por esto, la tumba quedó vacía y Jesús no conoció la corrupción porque resucitó. Amén. Estoy bien. ¿Quedó claro? Sí. Claro. ¿Ven? Entonces, tenemos que cambiar la metodología de dar a conocer muchas cosas de la Escritura. Científicamente no la podemos explicar. No hay base para explicarla. No hay base. ¿Quién la vio? ¿Quién vio a Jesús salir del sepulcro? Nadie. No había fotografías, no había internet, no había cámaras, no había nada. Entonces, ¿qué cosa quedó? Nada. Una explicación científica nunca pasó. Solamente el argumento de las profecías se han cumplido. Amén. Eso es todo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Después de haber iluminado el intelecto con el dato referido de un hecho ya pasado, hace Pedro, ¿cómo empieza? Pedro no empieza con las profecías, Pedro simplemente dice Jesús ha resucitado y punto final, pero luego le pone el por qué lo está diciendo, porque las profecías se han cumplido en Jesús. Bien, también nosotros, pues empezar primero con una cosa u otra es irrelevante. Lo que importa es que nunca dejemos a un lado las profecías. Amén. Eso es lo que importa. Y como no estamos al tanto del Antiguo Testamento, le tenemos miedo a anunciar las profecías. Entonces echamos a perder todo ya. Por eso también hay que estar al tanto del Antiguo Testamento. Como las profecías son nuestro punto de referencia. Después de haber iluminado el intelecto, pasar al corazón del discípulo. Hay que pasar al corazón del discípulo. Pues si la religión no baja al corazón y se queda solo en el intelecto, el dato histórico, entonces habremos reducido nuestra religión a una materia más. Materia religiosa si quieren, pero materia, ya no misterio, materia. Una materia más de la high school. Una más. No, la religión debe bajar al corazón. Amén. Para que informe y cambie toda nuestra vida. Es decir, Sí. cambie tanto el alma como cambie el cuerpo también. Sí, amén. Con razón nuestro corazón ardía, dijeron los discípulos de Maús. Ahí está el cambio. Sí. Nuestro corazón ardía. No nada más el dato revelado. Pues ustedes se quejan de que no lo han visto, pero yo les aseguro que si resucitó, se hubieran quedado en el mismo lugar. El cambio vino hasta que cambió el corazón. Sí, amén. Hasta que la noticia bajó al corazón. Sí. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Nuestro corazón ardía no tanto por habernos dado Jesús la noticia de su resurrección. Eso es lo que tenemos que decir ahora nosotros en este tiempo de la resurrección, de la Pascua.
No simplemente tuvimos la noticia de Jesús resucitado. No. Una noticia intelectual no nos va a hacer arder. Para que arda, uno tiene que tener la información en el corazón y no nada más en el intelecto. Amén. Por esto, digamos nosotros todos, nuestro corazón ardía. Sí. No solo el corazón de los discípulos de Maús, nuestro corazón ardía. Sí. ¿Cómo deben estar en este momento todas las casas católicas del valle de nuestra diócesis? Ardiendo. Corazón. Un incendio provocado por el Espíritu Santo. Amén. Y no están, No. están más frías que una paleta. Nuestro corazón ardía no tanto por habernos dado Jesús la noticia de su resurrección, sino porque Jesús con esa noticia nos puso en el ámbito de Dios, en el espacio divino. Amén. Una noticia informa nada más el intelecto, pero cuando esa noticia hace arder al corazón, Sí. ese incendio que viene del Espíritu Santo nos pone en el ámbito de Dios. Por eso arde el corazón. Sí. ¿Está clarito? Sí. Ahora, una cosa curiosa. Espero explicarla. Y si no, pues al menos escúchenla y ya. Pero sepan que existe esta curiosidad. Bueno, no es una curiosidad. Dios lo ha puesto. Y punto final. Ya que me estamos hablando de arder, ¿no? Con razón ardía nuestro corazón. Hay una cosa interesante. El verbo arder en el Evangelio de Lucas, porque estamos viendo el pasaje de los discípulos de Maús, que lo escribe Lucas. El verbo arder en todo el Evangelio de Lucas nada más sale 2 veces. Cosa rara. Habiéndole dado una importancia tan grande al verbo arder en la escena de los discípulos de Maús, ¿por qué no habrá usado con mayor frecuencia Lucas ese verbo arder? ¿Por qué se redujo a dos veces? Ah, caray. Eso nos hace pensar. La primera vez, pues, es esta, los discípulos de Maús. Bien, para esto los invito a que vayamos al Antiguo Testamento, pero no al hebreo, sino a la traducción griega del hebreo, la famosa traducción de los 72, vulgarmente se le llama de los 70. ¿Por qué? Porque si echamos mano del verbo hebreo, no vamos a poderlo comparar con el verbo griego de Lucas. Entonces hay que comparar el verbo griego de Lucas en el Antiguo Testamento con el verbo griego del Antiguo Testamento, que es la gran traducción de la Biblia. Entonces sí se va a poder comparar. ¿Sí me explico? Sí, padre. Ok. Dice así, en español, se lo voy a echar primero en español. Es Éxodo, fíjense, Éxodo 3:2. Ya por el libro Éxodo, por el capítulo del Éxodo, ¿no se han situado en la historia? Cuando Moisés está pastoreando sus rebaños, se fue demasiado lejos y luego vio la zarza ardiendo y no se consumía. Y dijo, mira qué cosa más curiosa. El fuego no puede acabar con esa zarza. ¿Qué pasa? Y se quiere acercar y Dios lo detiene. Ni un paso más, Moisés. Es más, quítate las sandalias de los pies. Porque la tierra donde estás pisando es tierra santa. Amén. Sí. Miren a dónde nos lleva Lucas. Con el verbo arder. Con el verbo arder. Éxodo 3:2. Kai Moisés ora hoti jobatos cayetai piri. Y Moisés vio que la zarza estaba ardiendo de fuego, con fuego. Vean ustedes.
es el verbo arder, muy bien puesto aquí, que nos une con Lucas. Y digo griego porque el mismo verbo griego del Éxodo es el mismo verbo que usa Lucas. El mismo verbo que usa Lucas. La frase evangélica dice, kai eipan pros alemus uji he cardia hemon. Kaiomene, ahí está el verbo, kaiomene, en gemin. Es el mismo verbo, claro, en griego los verbos tienen muchas flexiones, como en español, ¿no? En inglés los verbos casi no tienen flexiones, entonces hay que ir a la raíz del verbo, pero es el mismo verbo, con sus flexiones. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, amáis, aman, ahí están las flexiones, pero el verbo es amar. Yo estoy tomando los infinitivos para compararlos. Entonces, el verbo arder que usa Lucas no es cualquier verbo arder, porque hay varios verbos de arder. Consumir incluso, acabarse algo, acabárselo comiendo. También eso es arder, desaparecer, acabarse. Bien, el verbo que usa Lucas es el mismo verbo que usan los que tradujeron la Biblia hebrea al griego. Y Dios le está diciendo a Moisés, no, Señor, no pises aquí, no te acerques más. Es más, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Amén. ¿Qué se está dando a entender con esa hilación del mismo verbo que sale en los discípulos de Maús y que sale en el asunto de Moisés con la zarza ardiendo? ¿Qué nos quiere dar a entender la Escritura? O Lucas, porque es el último en usarlo. Que una vez que uno se convierte a Dios, que una vez que uno acepta los misterios de Dios, uno se vuelve tierra santa. Amén. ¿Cierto? Sí. Gabriel, apaga la luz y vámonos. Con eso ya está dicho todo. ¿Ven? Cuando uno acepta lo que Dios dice, uno se convierte. El corazón incrédulo Cambia. se convierte en tierra santa. Amén. Tierra fértil. Ya ven cómo vale la pena buscarle griegos y hebreos y latines y todo. Vale la pena. No nada más es cosa de ahí está. Vale la pena. Dice, ¿por qué Lucas escogió precisamente este verbo y no otro? Habiendo varios verbos con la idea de arder, de quemarse, de eso. Este echó mano de uno que ya estaba en el Antiguo Testamento. Y ese verbo, usado por Dios, se lo dice a Moisés. No, quítate las sandalias, la zarza ya estaba ardiendo. No te acerques, porque estás pisando tierra santa. Jesús. Entonces, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, nuestro corazón se vuelve en tierra santa. Wow. Qué hermoso, padre. ¿Qué tal? Buena enseñanza. El verbo arder en griego, en infinitivo, como lo van a encontrar en griego no se da el infinitivo, se da la primera persona del presente. Es el verbo callo, facilito de recordar, callo, como lo que sale en los pies, un callo, callo. Claro, luego tiene su correspondencia hebrea, lógico, que fue lo que los griegos tradujeron del hebreo al griego. Otro verbo, bajar. Facilito también para que se acuerde. Bajar, bajar, bájate de las nubes. Bajar, bajar. Ese es arder, arder. ¿Vamos bien? Sí. Et dixerunt ad imbicem, en latín, none cor nostrum ardens erat in nobis. Nuestro corazón ardía dentro de nosotros. Amén. ¿Qué tal? Porque Jesús está iluminando el intelecto de los discípulos de Maús. Ciertamente. Esto es un hecho, esto ha pasado. Y ustedes vienen todos traumados por un hecho que ya pasó, pero que ustedes no acaban de entender. Por ahora yo les digo, hey,
¿Se acuerdan que Moisés dijo, que los salmos dijeron? ¿Se acuerdan cuando yo mismo dije, era necesario que el Mesías padeciera, sufriera, muriera y luego resucitara? Entonces, Jesús les está acomodando el rompecabezas. Sí. Y una vez que se los compone y ellos se dejan, Amén. ahí está la otra parte, Sí. es cuando su corazón empieza a arder. ¿Por qué? Porque Jesús cambió el corazón de un renegado o de un incrédulo o de un duro para creer, lo convierte en tierra santa. Amén. Quítate las sandalias, Moisés. Wow, Qué interesante, ¿verdad? sí. Ok, este es el griego, ya. ¿Para qué se los leo? Ya está, ya se los expliqué a ti en español. Hay otro pasaje en Lucas, el otro pasaje donde usa el verbo arder. Callo. Nada más 2 veces usa ese verbo. Y le da tanta fuerza y nada más 2. Pues yo creo que si nos hubiera puesto 3, daríamos el changazo aquí de la emoción. Bueno, ¿cuál es el otro pasaje? Lucas 12:35. Dice así. Vamos a empezar por el español. Estén ceñidos vuestros lomos. Miren, esta frase nos hace pensar también automáticamente en la Pascua judía. ¿Por qué? Porque los judíos, para poder salir capitaneados por Moisés, se remangaron la túnica y lo que fuera para poder caminar debidamente y no tropezarse. ¿Right? Sí. Bueno, así empieza este pasaje, Lucas 12:35, que no tiene que ver nada directamente con la Pascua, pero sí tiene un resabio. Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas ardiendo en vuestras manos. Este es el otro pasaje que sale del verbo arder en Lucas. Y vuestras lámparas estén ardiendo en vuestras manos. O sea, sostengan la lámpara con la mano, pero que la lámpara esté ardiendo. Esa es la idea. El versículo 35. ¿Qué significa todo esto? Las lámparas ardientes de la vigilante espera, porque viene el esposo del alma. Este pasaje se refiere a esto, a una boda. Este segundo pasaje de Lucas se refiere a una boda. Hay que esperar al esposo del alma con las lámparas ardientes de la esperanza, de la vigilancia. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Ceñidos los lomos de nuestro espíritu significa ser sobrios y poner toda nuestra esperanza en la gracia que se nos procura, se nos da mediante la resurrección de Cristo Jesús. Amén. O sea que Lucas dice, no nada más la enseñanza No. nos tiene que hacer arder el corazón, no solo la enseñanza, No. sino también la persona misma de Cristo Jesús. Amén. Amén. La persona misma de Cristo Jesús. Sí. ¿Y dónde está la persona misma de Cristo Jesús? En la Eucaristía. Amén. Por eso Él es el esposo del alma. Amén. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿O ya los hice bolas? No. Muy explicado, muy bien. También a esto se refiere la segunda lectura de hoy. También está tomada de discursos de Pedro. Pedro en la primera lectura, Pedro en la segunda lectura. ¿Por qué? Es una lástima que le cortaron al principio, hombre. Si hubiéramos empezado la segunda lectura en el versículo 13, se habría entendido todo. Y habríamos encontrado una tercera hilación de la Pascua. Porque son puras expresiones que se usan en la Pascua. Arremánguense la túnica y esto, que nos hace recordar cuando el pueblo hebreo sale de noche, iluminados por la luna llena, de acuerdo,
pero siendo noche. Y además había de todo, gente joven, gente grande, gente enferma, gente sana, gente entusiasta, gente floja, gente, en fin, un pelotón de miles y miles y miles de gentes. Podría haber muchísimos accidentes, por eso arremánguense la túnica y, ¿no? Y toda esta madeja de frases de la Pascua estarían en el pedazo que nos quitaron aquí a partir del versículo 13. Entonces, ¿esto qué viene a significar? Que también nosotros vamos de paso, como los discípulos de Maús. Y Jesús encontró a los discípulos de Maús en el camino de su vida. Amén. Iban de Jerusalén a Emaús, 7 kilómetros. 7 millas, perdón. 7 millas, 12 kilómetros más o menos. Los encuentra en el camino. Su meta por el momento era Emaús. Pero nosotros tenemos otra meta que no es Emaús. El cielo. Amén. Y en el camino nos encuentra Jesús. En el camino nos encuentra Él en cada sacramento. En cada uno de los 7 sacramentos. Y de una manera especialísima en el sacramento de la Eucaristía. Amén. Porque allí está todo Él. Amén. Con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Y Él nos quiere acompañar. Y Él quiere alimentar nuestra fe. Amén. Y Él quiere incendiar nuestro corazón para que arda. Y nos diga, estás pisando tierra santa, mi iglesia. Amén. Además, yo soy el esposo de tu alma. Sí. No tienes que andar divagando por acá, por allá con el querido o con la querida. Yo soy el esposo de tu alma. Amén. Sí. Y tu corazón debe estar ardiendo. ¿Por qué? Porque estás en mi iglesia, en mi tierra santa, en mi iglesia, y estás conmigo, el esposo de tu alma. Que es la segunda cita de Lucas. Qué precioso, ¿verdad? Sí. Un encanto, francamente, un encanto. Llegamos al punto de partida. No hay prueba científica para demostrar la resurrección de Jesús. No hay prueba. No hay prueba. La única prueba, y no científica, es el cumplimiento de las profecías. Y no es científica. Antes no había fotografías, internet, teléfono, periódicos, televisión, cine, radio, etc. Por eso no quedó nada grabado. Para decir, mira, aquí está. ¿Cuántas veces la policía necesita del ojo mágico que se pone en las tiendas afuera, que capta el estacionamiento? Hay un accidente, lo que sea, van a la tienda, piden permiso, déjenme ver las tomas que hicieron las cámaras tal día a tal hora. Ah, pues mira, ahí está la prueba, es una prueba científica. Nosotros no tenemos ninguna prueba científica sobre Jesús. Solo las profecías. Todo quedó en la tumba vacía. La tumba vacía, de por sí, ¿qué nos dice? Nada. Porque pudo haberse dado el caso que los apóstoles se robaron el cuerpo. Los bandoleros se llevaron a Jesús para venderlo en pedacitos como reliquias. O a lo mejor resucitó. Si le ponemos a lo mejor, ya no es nada científico. Ya no es nada seguro. Entonces, todo quedó en ¿qué? La tumba vacía, por un lado. Pero por otro lado quedó la predicación de la iglesia. Amén. Y quedaron también los testigos directos de las primeras apariciones. Cuando Jesús se aparece a los apóstoles, a los discípulos de Maús, a las santas mujeres, pero después de que se serenó todo. Porque en un principio, como ya les dije, echaron carrera. Marcos. Sí les di la cita bíblica, ¿verdad? Sí. Sí, cómo no. Marcos 16, 8. Cuando lleguen a su casa, léanla. Es más, hasta uno se pone a reír.
Por eso yo le añadí, esa es de mi cuenta. Echaron a correr como gallinas espantadas. Cocodé, cocodé. Bueno, eso es de mi cosecha. Así es que todo quedó en que la tumba vacía, interprétala. Pero viene la predicación de la iglesia que nos dice, nosotros lo vimos, los evangelistas. Los testigos directos de las primeras apariciones. Entre ellos el apóstol Juan, que en su primera carta, ¿qué dice Juan? Lo que nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron, nuestras manos tocaron. Eso es lo que venimos a decirles a ustedes. Salud. Pero igualmente, esa no es una prueba científica. No es prueba científica. Y todo sigue en nuestro conocimiento de las profecías. Porque si no conocemos las profecías, nos vamos a quedar en donde mismo. ¿Cómo vamos a tener un punto de referencia de lo que Dios había ya predicho antes de que sucedieran las cosas? Esa es la prueba. Pero no es una prueba científica, es una prueba religiosa, es una prueba de fe. Si no creemos en Dios, pues ya Dios pudo haber dicho lo que fuera, porque no vamos a creer en Él. La resurrección de Jesús quedó en nuestra fe. La resurrección de Jesús quedó en nuestra esperanza. Y la resurrección de Jesús quedó en nuestro ardiente corazón. Esta es la prueba única que podemos tener. La fe, la esperanza y la caridad, por un lado, las tres virtudes juntas, haciendo un trío, pero haciendo una sola unidad. Y la otra, ¿cuál es? La palabra de la iglesia, que nos ilustra y nos dice, mira, a lo mejor no te has dado cuenta que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una profecía que se refiere a Jesús resucitado, y es esta. Pero es la iglesia, la maestra, la columna de la verdad. Amén. Como le dice San Pablo a Timoteo, la iglesia es la columna de la verdad. Por esto, no necesitamos pruebas científicas, basta escuchar a la maestra, a la columna de la verdad, que ha sido, es y será la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No me asustes. Bueno, al menos les gustó. Claro. Al menos me aclaré. Sí. Sí. ¿Ven? Y esta es la tercera edición de esta homilía. La segunda se fue la que se fue el agua. Tengo la de inglés y esta fue lo que me quedó. Trae
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor de los hermanos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren qué cosa más preciosa. En la colecta hemos hablado del rejuvenecimiento. Pueden pasar los años que sean, pero el corazón no envejece, el alma no envejece. Y Cristo nos lo mantiene vivo y joven, renovado. Por eso está rejuvenecido, porque está renovado. Y además, la resurrección de Cristo nos viene a remachar nuestra adopción filial. Somos hijos de Dios. Y en el Hijo hemos resucitado también nosotros, como dice San Pablo. Ahora en esta otra oración, la alegría. No tenemos por qué estar amargados. Alegría. Bueno, ya me callo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros que padecemos este azote del coronavirus. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. La paz, pues.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a la aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía de claridad, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dije que algunas mujeres hace poco fueron de alma. Me dijeron que algunas otras pues también allá buscaron, mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por La calzada de Maús, un peregrino iba
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con esos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Y perdón por haberme pasado tanto. Cántale, 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 cántale con salmos nuevos. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios.